Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos muy contentos y agradecidos del Señor por un programa más que salimos al aire. Y siempre hacemos la invitación para aquellas personas que quieran aprender más de la Biblia. Tenemos estos cursos de forma gratuita, que son los cursos bíblicos Emaús, que consiste en un libro texto, que se estudia con la Biblia solamente, es un libro guía para estudiar con la Biblia y se entrega una hoja de exámenes. Así que después, una vez terminado el curso, usted de haber estudiado, entrega el examen y se queda con el libro para repasar las lecciones cuantas veces usted quiera o estime conveniente, una y otra vez. Y si quiere hacer otro curso, tiene acceso también a otro curso y así sucesivamente hasta que usted lo estime conveniente de cuánto quiere aprender de la palabra del Señor. Así que estamos contentos y agradecidos de su sintonía también, de que nos acompañe, nos abra las puertas de su hogar para aprender juntos lo que es la palabra del Señor. Quisiera leer un texto en base a una pregunta que me hicieron unos jóvenes en cuanto a qué significa la conversión. La conversión, cuando los creyentes, los cristianos hablamos de que nos convertimos al Señor, que el Señor nos transformó, que el Señor nos salvó. Hemos visto en otras oportunidades cómo el Señor nos salvó y lo que significa que el Señor nos salve, lo que significa que el Señor nos redima, lo que significa que el Señor nos perdone. En el día de hoy vamos a ver lo que significa que seamos convertidos, cuando uno habla de la conversión del hombre, el ser convertido de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a leer un texto en primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, que lleva como título Tesalonicenses. Cada carta que Pablo escribió a una iglesia lleva el título de aquella iglesia, una iglesia local reunida al nombre del Señor en la ciudad correspondiente. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice el capítulo 1, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Hasta ahí por el momento la palabra del Señor. Hemos dado lectura, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 8, 9 y 10, 3 versos. Pablo predicó en todo lo que conocemos como Grecia en el día de hoy, en lo que conocemos como Turquía. El apóstol Juan escribió a las 7 iglesias allí en Asia, eso en el día de hoy es Turquía, y está en manos del mundo musulmán. La iglesia cristiana está escondida, está secreta en el día de hoy, lo predominante es el islamismo. Y cada persona que dice que es cristiana incluso es asesinada. Su cuello es cortado. A ese extremo llega la intolerancia en aquellos países con el cristianismo. Se le llama infieles a los cristianos y solamente los islamistas, los musulmanes, son llamados fieles. Y Tesalónica quedaba en el mundo griego, pasando, ¿cierto?, un estrecho del mundo de Turquía, del mundo de Asia. Pasaban la frontera, un estrecho, y llegaban a Tesalónica. Ahí estaban otras ciudades como Atenas, estaban ciudades como Corinto, y estaban ciudades como Tesalónica. Era del mundo griego. Y en el día de hoy vemos un resurgimiento del mundo griego. A través de películas, a través de historias, de documentales, todo ese mundo antiguo está volviendo, está resurgiendo. ¿Cómo era ese mundo? Era idólatra. Había muchos dioses que existían solamente en la mente de las personas, que ellos habían inventado para sus creencias. Por lo tanto, ese era el mundo al cual le predicó Pablo.
era un mundo inmoral también, había homosexualidad, había también lo que en el día de hoy la gente quiere volver a esos tiempos, donde se mataban niños por decretos y autoridades que estaban en ese tiempo. Un emperador romano autorizó la matanza de los niños en el tiempo del Señor. En los tiempos de Moisés se autorizó, una ley de gobierno autorizó también a matar los niños, porque había la anunciación que venía el libertador y nace Moisés y es rescatado de las aguas. Cuidado cuando un país, por decreto de gobierno, quiere matar a los niños. Es porque Satanás está obrando, porque sabe que de los niños, de la boca de los niños, nace la alabanza. Puede ser que veamos en las próximas generaciones de niños a los Samuel, podamos ver a los David, a los Moisés, pero no los vamos a ver si por decreto gubernamental se va a asesinar a los niños, lamentablemente. Y Dios no puede ser burlado, todo lo que una nación siembra va a cosechar. Los países que por decreto de gobierno asesinan niños van de mal en peor en su sociedad. A ese mundo llegó Pablo a predicar el Evangelio y dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis. A un predicador se le debe recibir en cierta ciudad, se escuchaba lo que él tenía que decir, y cuando él lo decía, habían dos reacciones, dos posibilidades. No más. Se acepta el mensaje que la persona, el predicador, el anunciador del Evangelio está diciendo, o se rechaza lo que esa persona está diciendo. No hay otra opción. No es que estuvo linda la palabra, pero rechazo. No, es acepto o rechazo. Los que estaban en Atenas, algunos rechazaron, le dijeron a Pablo que estaba loco por hablar de las resurrecciones, pero otros de buena gana le escuchaban y le siguieron y se juntaron a él, un grupito pequeño, en lo cual fueron congregados al nombre del Señor en aquella ciudad. En Tesalónica pasó lo mismo y dice que ellos cuentan de la manera en que recibieron a Pablo y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí tenemos la palabrita que utilizamos los creyentes, los cristianos, cuando decimos nos convertimos, nos transformamos. La palabra que también utiliza Pablo es la metamorfosis, el proceso, por ejemplo, que ocurre cuando nace de una larva una mariposa, se transforma, hay una metamorfosis, una transformación. Es algo que está a punto de perecer, pero luego nace algo nuevo. Y esa es la conversión del hombre, la conversión del ser humano. El muerto en sus delitos y pecados. El hombre, hay algunos predicadores que hablan de la enfermedad del pecado y se imaginan como que el hombre estuviera enfermo. Pero va más allá que eso, porque la Biblia dice que nosotros, naciendo en este mundo, somos muertos en delitos y en pecados. No es que el hombre está enfermo, el hombre está muerto en delitos y pecados. O sea, la conversión del hombre va más allá de un cambio cosmético en el hombre, va más allá de dejar ciertos pecados, de dejar ciertos lugares, va más allá. Es una conversión, es una transformación, es una metamorfosis que el ser humano sufre y cambia a la persona desde dentro hacia afuera. ¿En qué se evidenció, por ejemplo, cuando hemos estudiado el libro de los Hechos, cuando las personas se convertían? Es que dejaban, por ejemplo, los libros de hechicería y de magia y los quemaban, dejaban su vida pasada para comenzar una nueva vida. ¿En qué se notó que las personas en Tesalónica se convertían a Dios en lo que ellos estaban practicando y que delante de Dios estaba malo, que era la idolatría? Ellos se arrodillaban frente a una estatua de yeso, de madera, se arrodillaban frente a una estatua de yeso, de madera, depositaban toda su fe, su confianza en eso y dejaban de lado al Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando ellos se arrepienten y se convierten, Pablo evidencia esta conversión del hombre porque ellos dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, que no habita en templos hechos por mano de hombre, no habita en una escultura,
Dios no habita en un Dios de madera. Dios no habita en nada que nosotros podamos con nuestras manos crear. Dios es espíritu y es verdad, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores, busca verdaderos adoradores. Juan capítulo 4 nos muestra eso. Así que tenemos a un grupo de personas que se convirtió, se transformó. ¿Y cómo se evidencia esa conversión de estos hombres? Porque ellos dejaron sus ídolos, toda la fe, la confianza que tenían en aquellos ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo es este Dios vivo y verdadero? Podemos pensar en los tesalonicenses, cuando les llega este mensaje. Podrían ellos decir, ¿y cómo hago para formar a Dios de madera? ¿Y cómo hago para formar a Dios de una figurita de yeso? Dígame, Pablo, ¿cómo lo hago para depositar mi confianza en Dios? Y Pablo, no es idolatría esto, no es una figura de madera o de yeso. Dios es espíritu, Dios es vivo y Dios es veraz. Entonces los tesalonicenses, pensemos en todos los ídolos que tenían ellos, de todos los dioses griegos, que eran miles, y también tenían allí figuritas de los antepasados que morían y se veneraban como dioses también. Entonces todas esas figuritas se les enseña, Pablo les enseña que Dios no es eso. Dios es espíritu, Dios es verdad, y el que le busca a Dios es necesario que le busque en espíritu y en verdad. Y ellos dejan entonces estos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y ahí tenemos el propósito. Hay un propósito. La conversión es la transformación de una persona, pero no para quedarse sentado en una banca de una iglesia. Es una conversión, una transformación, pero con un propósito. Tiene un propósito. Hay algo en esa persona que Dios quiere hacer con la vida de esa persona. Y no hay excusas en este caso, en este sentido, no hay excusas. Es que usted no sabe de dónde vengo, las cosas que yo hacía, es que yo soy pobre, es que yo soy muy rico, es que yo soy muy viejo, es que yo soy tímido. Las excusas delante de Dios en ese sentido no sirven. Porque la Biblia muestra que Dios hace lo imposible y hace cosas perfectas con gente, personas imperfectas, llenas de errores, para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Piense de la siguiente forma. Una persona es muy elocuente, muy inteligente, entonces Dios la usa. La gloria va a ser para esa persona, porque es inteligente y es en su hablar de una buena forma. Pero si la persona, como el caso de Moisés, es una persona que dice soy tardo de lengua, la gloria entonces es para Dios, porque Dios lo utiliza. Una persona en debilidad, por ejemplo, en debilidad con el alcohol, como el caso de Noé. Dios la utilizó, pero para que la gloria no fuera de Noé, sino de Dios, se ve a Noé embriagándose. Son personas imperfectas, son personas que tenemos pecado dentro de nosotros, pero nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido transformados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se evidencia entonces una conversión? Porque la gente cambia. Entonces se evidencia que esa persona era de una forma y cambió, fue transformada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una transformación en la persona. Es la manifestación más grande del Espíritu Santo, transformar a una persona de su idolatría a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué más evidencia la conversión? ¿Qué podría ser un convertido a Dios? Versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo. Lo especifica. ¿Quién es la persona que tenemos que esperar? ¿Quién es el importante en la Biblia? ¿Quién es el único mediador en la Biblia? Es el Señor Jesucristo. Y nos libra de la ira venidera. El convertido entonces, una persona que es convertida de las tinieblas a la luz admirable del Señor, ha sido salvada, ha sido perdonada, ha dejado la idolatría. Esa persona espera de los cielos al Señor Jesucristo y esa persona es librada de la ira venidera.
Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Si la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, lo creemos, lo creemos. No por mérito nuestro, no es obra humana, es todo de Dios. Dios da un regalo al ser humano. El hombre estaba perdido en sus delitos y pecados y Dios lo salva, Dios lo rescata, Dios lo perdona, convierte al hombre, transforma al hombre para servir, lo primero que leímos, para tener un propósito en la vida, para esperar de los cielos al Señor Jesucristo y para ser librados de la ira venidera. Vamos a dejar a nuestro hermano Hugo con la palabra del Señor. Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a esta hora y también que sea una bendición lo ya leído y lo que vamos a leer para su vida. Vamos a leer, le invitamos a leer un salmo, el salmo número 5. Le invitamos a leer el salmo número 5, un salmo de oración de David. ¿Ya lo encontró? El salmo número 5 nos dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Un salmo de David que iba dirigido al músico principal, al director de los músicos que había en esa época, y que esto se acompañaba con flautas. Eso es lo que quiere decir, lo que está en su Biblia, la palabra Neilot, que era acompañado con instrumentos de viento. Jehová, en la antigüedad, al cual adoraba David, era su Dios, era su rey por sobre todas las cosas, y era el Dios de él. David el rey, conforme al corazón de Dios, el amado, ¿qué quiere decir David? Amado de Dios. El amado de Dios era el rey, aquel que también en esa época iba a la guerra y fue a la guerra. David en aquella época eran momentos difíciles donde peleó las guerras para sacar al pueblo de Israel
de todos sus enemigos y también Dios le dio paz de sus enemigos alrededor, nos dice la palabra de Dios. David, en su amor hacia Dios, oraba por la mañana, oraba por la tarde, oraba en la mañana cuando se ofrecían sacrificios y también por la tarde cuando se ofrecía sacrificio. Nos dice Éxodo capítulo 29, nos habla de los sacrificios que tenía el pueblo de Israel para Dios, uno de los tantos sacrificios que tenía el pueblo. Y en ese lugar David adoraba a Dios. David en su amor y en su misericordia de Dios hacia él lo adoraba porque lo amaba, porque él lo había salvado también de aquel enemigo que lo seguía, que era Saúl, aquel rey que le tenía odio a David, que quería verle muerto a David. Pero David clamó a Dios, David pidió a Dios y Dios tuvo misericordia de él. Y Dios también le dijo: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Nunca te olvides de dónde nos rescató el Señor. Nunca nos olvidemos lo que éramos antes. Nunca nos olvidemos cómo estábamos en nuestra vida pasada. Es cierto, Dios nos perdonó. Dios nos limpió de todos nuestros pecados pasados y presentes y futuros. Él tomó todos nuestros pecados y los echó a lo profundo del mar. Pero siempre tenemos que tener en nuestra mente eso. ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde te sacó a ti? ¿De dónde me sacó a mí? ¿Cómo estaba mi vida? ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo hago yo ahora que el Señor me ha limpiado de todos mis pecados? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mi vida yo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Cómo me dirijo a Dios? ¿Cómo oro a Dios? ¿Cuál es tu orar? ¿Cómo oras tú? ¿Cuál es tu manera de orar? ¿Cuál es tu manera de dar gracias a Dios? Cuando tú te levantas en la mañana, cuando tú estás al mediodía, cuando tú vas al trabajo, cuando tú vas navegando en alta mar, cuando tú andas navegando en alta mar. ¿Cómo es tu oración? ¿Oras tú a Dios? ¿Por qué le pides a Dios tú? ¿Por qué le pido yo a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es mi gratitud más grande en mi corazón? Oh Dios, gracias. Dios mío, gracias, los creyentes. Dios mío, gracias por la salvación que me has regalado. Gracias por el amor tan grande que tú tienes para conmigo, porque tú me has rescatado de la condenación eterna, porque tú me has dado vida eterna. Eso tiene que ser nuestro clamor en nuestra voz. Ese tiene que ser el principio. Darle gracias al Señor por la salvación que nos ha regalado, por nuestro Salvador el Señor Jesucristo, que es Dios, y tomando forma humana vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Muchos hemos sido salvados y muchas personas se pierden y se han perdido. ¡Qué cosa más triste! Cuando vamos a la casa del Señor, ¿cómo vamos? Cuando tú diriges la oración, ¿cómo la diriges? Cuando tú le pides perdón al Señor por tus pecados, ¿lo has hecho? ¿Le has pedido perdón al Señor por tus pecados? ¿Le has pedido perdón al Señor porque tú has pecado?
porque somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que estás donde? En Lota, en Concepción, Talcahuano. ¿Sabías tú que estás donde se escucha este programa? A través de los continentes, a través del mundo, a través de Sudamérica, no sé, en Perú, en México, en El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Haití, no sé en qué lugar estás tú, pero ¿cómo es tu gemir? ¿Gimes tú al Señor? Tu oración de arrepentimiento la has hecho, le has pedido perdón al Señor por tus pecados. ¿Sabes tú que estás destituido de la gloria de Dios? ¿Y sabes tú que el juicio contra el mundo viene ya? ¿Sabes que el Señor viene luego, viene pronto, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, seremos transformados para estar para siempre con el Señor. ¿Sabías eso tú? ¿Sabes eso? Lo que dice en el Apocalipsis. Cuando aquí los creyentes no estén, se desatará esa gran tribulación, el principio de dolores primeramente y después la gran tribulación, donde Satanás, el falso profeta y el anticristo harán posesión de la tierra y nadie, absolutamente nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca de la bestia. Lo que nos habla Apocalipsis. ¿Cómo es tu clamor? ¿Cómo es tu gemir? ¿Diriges tú algún templo? ¿Diriges tú una casa de oración? Cuando tú vas a ese lugar, ¿cómo vas? ¿Vas bien o vas ebrio? ¿Vas bebido? ¿O tú vas un día a la iglesia, vas 2 días? Total, no importa. Y después sigues bebiendo y sigues fumando droga. ¿No sabe que eso es abominación delante de Jehová? Y Él a los insensatos y a los pecadores no los tolera. Cuidado, ten cuidado, el Señor te limpió, el Señor te perdonó, el Señor te sanó. ¿Y cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿A dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hombre? Le preguntó Dios a Adán. ¿Dónde estás tú? Estaba desnudo y tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué tú te has apartado? ¿Por qué tú no quieres venir al Señor? Y si tú vas a la casa del Señor, ¿por qué vas así? Hubieron unos varones, unos sacerdotes que nos habla, el Levítico nos habla de Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño delante de Dios. ¿Qué fuego ofreces tú delante de Dios? Fuego extraño. Pueden ser que andaban bebidos, andaban con alcohol y ellos quisieron ir a ofrecer incienso, un fuego que Dios nunca les mandó. Nunca Él te ha mandado a hacer eso. ¿Por qué haces eso que haces? ¿Por qué haces esa abominación? ¿Por qué haces ese adulterio? ¿Por qué haces esa fornicación? ¿Por qué sigues en el pecado si el Señor te perdonó? ¿Por qué sigues bebiendo si el Señor te perdonó? ¿Por qué sigues fumando marihuana si el Señor te perdonó? ¿Por qué sigues fumando pasta base si el Señor te perdonó? ¿Por qué sigues aspirando neopren si el Señor te perdonó? ¿Por qué sigues aspirando benzina si el Señor te perdonó? ¿No sabes que eso es abominación delante de Dios? Y el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué eres soberbio? ¿Por qué eres soberbio? Cuidado, la paciencia de Dios no es para siempre. La paciencia de Dios tiene su límite. ¿Por qué sigues en el pecado? ¿Por qué sigues en ese lugar de condenación? Si el Señor viniera en este momento, ¿dónde irías tú? Si el Señor pidiera tu alma, ¿dónde irías tú? Lo que hablamos es de gran solemnidad. Lo que hablamos es de gran solemnidad. No es una cosa vaga, no es palabra de hombre, no es palabra que nosotros hayamos inventado. No, amigo, no te equivoques, no pienses mal tú. Porque esto es sagrado, es palabra de Dios. Y si Dios dice algo es así, Él no pasará por inocente al culpable. Culpable éramos de juicio, culpable éramos del juicio eterno, pero Dios tuvo misericordia. David se dio cuenta y cuando sus enemigos le agobiaban, cuando sus enemigos y sus propios hijos querían matarle, él clamaba a Dios y clamó a Dios y Dios le escuchó. Y Dios te escucha. Y Dios te está escuchando.
Y Él sabe tu corazón, cómo está, lo que estás pensando, en tu mente, en tu quehacer diario. Él sabe, amiga, dueña de casa, lo que piensas tú. Se ha ido tu marido, te ha dejado triste, sola, abandonada, pero el Señor está contigo. El Señor está contigo. Sé fiel, seamos fieles hasta la muerte, porque Él nos dará la corona de la vida, la corona que ya la tenemos. Un día la estaremos con Él por la eternidad y estaremos con la corona de la vida por la eternidad. Apocalipsis 2:10. No tengas tristeza, no tengas angustia. Si el Señor te ama, a veces pareciera que está lejos, 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 muy lejos, pero sabes, tú estás más cerca de lo que nosotros pensamos. No seamos como Jonás, no seamos como Jonás, que nos manda a predicar la palabra del Señor y nos huimos de la presencia del Señor. No huyas de la presencia del Señor, porque el Señor quiere lo mejor para ti. El Señor dio su vida y te quiere salvar a ti, y quiere salvar a tu familia, y quiere salvar a toda tu familia para que no se pierdan, para que procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenía también para leer, pero el tiempo es corto, sobre Usías, sobre el rey Usías. El rey Usías, que era fuerte, se hizo fuerte. Y el Señor le prosperó y él inventó máquinas para hacer guerra. Hizo máquinas para arrojar saetas. Porque fue ayudado maravillosamente por Dios hasta hacerse poderoso. Hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Su corazón se enalteció para su ruina. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está enaltecido? ¿Está enaltecido mi corazón? Sepas tú que si mi corazón, tu corazón se enaltece, será para tu ruina, será para mi ruina. Porque se rebeló contra Jehová, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar, algo que no estaba permitido para él, y murió leproso. Y en su ira la lepra le brotó. Y cuando entró a ese lugar, unos varones valientes fueron detrás de él. El sacerdote Azarías y 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Si tu hermano te dice algo, ¿por qué te enojas? Si tu hermano anciano te dice algo, no te enojes, porque es por mi bien, es por nuestro bien. A veces nos duele, pero a la herida hay que echarle alcohol para que sane, y la herida tiene que sanar totalmente. Hay que echarle alcohol yodado para que la herida sane total y completamente. No te duelas porque tu hermano te dijo algo, porque antes, cuando andábamos en la vida, ¿qué nos decían? La madre nos sacaban y nos dejaban al padre colgando. ¿Y cómo quedábamos nosotros? Quedábamos tranquilitos, no decíamos nada. Y ahora, porque mi hermano me dice algo, no voy a ir más a la iglesia porque no quiero mirarle la cara a ese hermano. No, amigo mío, no, hermano mío, no hagas eso. Anda, porque tienes más ganancia para con Dios. No seas rebelde a la voz de Dios, porque no sabemos el día de mañana, no sabemos qué nos pueda suceder. Y si tu hermano te dice algo, tu pastor te dice algo, acátalo, guárdalo en tu corazón. Ora al Señor, ¿para qué? Para que primeramente nos quite la ira, nos quite el enojo contra el hermano y la tristeza, porque todo lo que nos dicen es por nuestro bien, y es para nuestro bien, y es para la gloria de Dios siempre. Es para que el nombre del Señor sea enaltecido y ensalzado. Porque si nos equivocamos, somos humanos. Y si andamos mal, andamos por el camino equivocado. Y si nos dicen algo es porque nos aman. Nos aman nuestros hermanos, nos aman nuestros pastores, nos aman y quieren que no vayamos por ese lugar. Así que vayamos por el camino verdadero, vayamos por el camino correcto. De mañana oirán mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Espera en Jehová, espera en el Señor. ¿Por qué? Porque lo principal del hombre es la salvación. En la salvación del hombre, eso es lo principal. Lo demás
Todas las cosas son incondicionales ahora. Haz esto y vivirás. Haz esto y yo te daré aquello. No, si el Señor quiere me lo da y si el Señor no quiere no me lo da. Lo más grande de tu corazón, lo más grande que tienes en tu corazón, deséchalo, porque es hipocresía, es idolatría. Lo principal es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y sepas tú que si haces esto, estarás bien con el Señor y también contigo mismo, porque después nos da una paz, una tranquilidad que el mundo no lo puede dar. Así que le damos las gracias por habernos oído en esta tarde y ahora quisiéramos compartir con ustedes, con todos ustedes, un himno. Vamos entonces a esperar un himno para oírlo. Su mirra ser y
Bien, queremos nuevamente reiterar nuestra bienvenida en esta tarde y como estamos estudiando en Hechos, en el capítulo 16, vamos nuevamente a leer desde el versículo 26 del capítulo 16. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Deseamos que la lectura de la palabra de Dios obviamente sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Queremos hacer un breve resumen de lo último que consideramos para conectarnos bien. Estábamos considerando que Pablo y Silas, ellos anunciando el Evangelio, una muchacha endemoniada les seguía y el demonio empezó a hacer propaganda. Y Pablo se volvió e hizo salir de la muchacha que el demonio, de una muchacha esclava. Y los amos, que en ese demonio tenían un gran negocio, se enojaron con ellos. En vez de alegrarse que había quedado libre de la esclavitud a la que estaba sometida, sin embargo, ellos les importaba más que la persona, les importaba las ganancias, el dinero que ellos podían obtener por medio de ese demonio. Y vemos cómo muchos en el día de hoy también usan artes mágicas o cosas por el estilo para ganar dinero, cosa que delante de Dios, por supuesto, no es tolerable. Dios inmediatamente echó el demonio fuera de la muchacha a través de las palabras del apóstol Pablo. Y producto de esto, al ver que su negocio se había venido abajo, le acusaron falsamente y le llevaron al magistrado. Luego de ser azotados, los siervos de Dios, de haberles roto sus ropas, fueron echados en la cárcel y se le encargó al carcelero que los guardase con seguridad, cosa que el carcelero no dudó en hacer, y les puso sus pies en el cepo, metiéndolos en el calabozo de más adentro, pensando Satanás, como hemos visto que había ganado. Primero, Satanás busca una falsa amistad, es su estrategia primera. Cuando esa falla, ahora otra estrategia era acusarlos con falsedad. Y ahora él piensa que está victorioso, pero no es así, porque estos siervos de Dios, lejos de estar quejándose, lejos de estar gimiendo por el dolor que le hubieran causado el apaleo que sufrieron, ellos están contentos, ellos están orando,
Ellos están cantando himnos y los presos están escuchando. Y Dios desde el cielo obra. Y a medianoche hay un terremoto. ¿Acaso sería casualidad que vino ese terremoto? Por supuesto que no. Era Dios obrando. Y se sueltan todas las cadenas. Todos los presos quedan en condición de irse, pero ninguno se va. Y alguien podría decir, pero ¿cómo podía ser esto posible? Es que Dios es el que está al control de todo. Y por supuesto todos están ahí. Dios tenía un propósito aquella noche. Habían personas que necesitaban y querían escapar de la condenación. Y Dios les estaba proveyendo la oportunidad y los medios para que ellos escucharan el mensaje de salvación y pudieran tener la opción de recibir a Cristo como su Salvador personal. El carcelero, hombre duro, hombre recio, acostumbrado a ver el sufrimiento, ahí está guardando los presos y como sobre él pesa la responsabilidad que con su vida debía responder por ellos, cuando él ve lo del terremoto y ve que están sueltas las cadenas y todo, él se iba a hacer daño, se iba a suicidar, se iba a matar para escapar de el castigo de muerte que le iba a infligir los romanos. Pero Pablo dice, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Y como vimos, el carcelero, de ninguna manera preocupado por comprobar si todos los presos estaban allí, él tomó una luz y entra en forma precipitada en la cárcel, pero lo que le lleva de esta forma tan precipitada no es su responsabilidad por los presos, sino la responsabilidad por el futuro de su alma, por toda la eternidad. Y él dice que se postra a los pies de los misioneros y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna por el pecado. Y este hombre estaba muy consciente que su pecado le estaba llevando a la muerte eterna. Y aquella noche seguramente su corazón se ablandó al escuchar el cántico y las oraciones de estos hombres que habían expuesto su vida por servir al Señor, por anunciar el Evangelio, y que habían por ello sido castigados y privados de libertad. Sin embargo, ellos con su fe y su ánimo intacto, ellos seguían sirviendo aún en esas condiciones ahí en la cárcel a su Señor. Y él pregunta, y la respuesta es muy sencilla, porque algunos hoy día a la pregunta de qué deben hacer para ser salvos, le anteponen una serie de requisitos. Pero sabes, amigo, como lo comentamos el jueves anterior, lo único que tú necesitas es depositar tu fe en la muerte de Cristo allí en la cruz. Creer que Dios cargó sobre el cuerpo de Cristo en el madero todos tus pecados. Es lo único que puedes hacer para ser salvo, reconociéndote ante Dios como pecador perdido y pidiendo por tu salvación. Dios dice en su palabra, al que a mí viene, no le echo fuera. Y al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Así, amigo, este hombre, este carcelero, aprovechó esta oportunidad que se le presentó. Él no pensó, bueno, a lo mejor otro día voy a tener otra oportunidad de escuchar algo, o a lo mejor el Señor me va a dar otra oportunidad. No, él la aprovechó inmediatamente. En la experiencia de vida vemos que muchas veces las oportunidades de buenas cosas se presentan solo una vez, y cuando se desprecian, después solamente se añora y se repela el ser humano de no haber aprovechado la oportunidad. Y este hombre aquí inmediatamente cree, recibe a Cristo como su Salvador personal, y él les lava las heridas a estos siervos de Dios. Mire qué cambio realmente a un hombre como él, lavando las heridas a estos siervos de Dios. Y luego
él se bautiza, ¿sí? Dentro de la predicación del Evangelio, Pablo y Silas le hablaron de que el Señor Jesús dijo que todos aquellos que creyeran en Él, que recibieran a Cristo como su Salvador personal, debían bautizarse como un testimonio público de su fe y como una forma simbólica de identificarse con Cristo en su muerte, sepultación y resurrección. Así, ellos le hablan a todos los de la casa, les hablan, les predican el Evangelio, porque la respuesta había sido: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, pero siempre que los de tu casa igualmente crean, porque la salvación es individual, personal, es entre la persona y Dios, no hay intervención de terceros allí. Así, este hombre, después de bautizarse, él los saca de la cárcel y los lleva a su casa. Y fijémonos que en el intertanto no vemos ninguna orden de parte del carcelero con respecto a su ayudante, respecto a los demás presos. No hay nada. Se olvida de momento de los presos, y los presos obviamente siguen ahí porque el Señor está al control de todo. Y los lleva a su casa, y en su casa los alimenta, en su casa se goza, se regocijó con ellos. ¿Cuál era el motivo de su gozo? ¿Cuál era el motivo de su alegría? El motivo de su gozo y su alegría era de que ellos habían creído a Dios, que habían recibido el mensaje de Dios y que ahora habían sido transformados en su vida, se habían convertido, como escuchamos. Ellos iban en un rumbo que les llevaba directo a las llamas del infierno, pero dieron un giro de 180 grados y se volvieron, y ahora ellos son ciudadanos y van al cielo. Ellos ahora, su vida pertenece al Señor, ahora pasaron a ser hechos hijos de Dios, porque a los que creen en su nombre, dice la palabra de Dios, Dios les da el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso este cuadro, amigo. Qué maravilloso es cuando un pecador recibe a Cristo como su Salvador personal. No solamente hay gozo aquí en la tierra, no solamente hay gozo en un hogar. ¿Dónde más hay gozo? En el cielo. En el cielo, dice la palabra de Dios. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es que, ¿sabes, amigo? Dios te ve como de gran valor y para Él eres muy importante. Tú no te das esa valoración ni sabes la importancia que tienes para con Dios. Él quiere salvarte, Él quiere redimirte, Él quiere liberarte de la condenación, de la paga por tu pecado. Por eso envió a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos dos misioneros, luego de participar en la casa del carcelero, son nuevamente llevados a la cárcel. Y obviamente ellos de ninguna manera se ofenden por esto, se sienten por esto, porque era el procedimiento legal nomás. Ellos debían estar en la cárcel. Lo que había hecho el carcelero era parte de su responsabilidad, exponiendo su vida y su puesto al sacarles de allí y llevarles a su casa. Además, él tenía cierta autoridad como para hacer aquello. Pero son llevados de nuevo a la cárcel. Ellos eran judíos de nacimiento, pero habían adquirido por dinero la ciudadanía romana o por otros medios. Y ellos eran también ciudadanos romanos. Y el ciudadano romano no podía ser enjuiciado sin tener un juicio justo. No podía ser castigado sin antes haber examinado su causa y haber visto si realmente eran culpables. Entonces,
Los magistrados en la noche algo les hizo cambiar de opinión, que al otro día quieren liberar a los presos y mandan a decir que los saquen, que los dejen libres. Pero Pablo y Silas, ellos dicen no. Nos castigaron, nos golpearon impunemente y ahora quieren que nos vayamos escondidos como si fuéramos culpables de algo. Entonces no, esto no debe ser así. Tenemos nuestros derechos, así vengan ellos mismos a sacarnos. Y es así como los mismos magistrados deben ir, y de hecho van, y dice que les rogaron, y sacándoles, les pidieron, fijémonos el cambio tremendo, les pidieron que salieran de la ciudad, y ellos salen, no salen de una forma vergonzosa, sino salen de una forma victoriosa de la cárcel. Y ellos no se van enseguida de la ciudad, sino ellos primero visitan a los hermanos, consuelan a los hermanos antes de salir de aquella ciudad. Mire qué increíble resulta esto, querido amigo. Los que necesitaban ser consolados son los que están consolando. ¿Verdad que suena algo como contradictorio? Pablo y Silas, al parecer, las heridas causadas por los varazos que le dieron, los palos que le dieron, no los sentían en aquel momento. Ellos lo único que tenían en su corazón, en su mente, era gozo. Ellos no tenían odio contra las autoridades que injustamente les habían dañado. Ellos no tenían resentimiento alguno. Y esto, para mis hermanos en la fe, es una gran lección de vida cristiana. ¿Cuánto nos cuesta a veces a nosotros aceptar algunas cosas que son dañinas a nuestras vidas, que vienen de personas que injustamente a veces nos ofenden, y a nosotros nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar? Pero vemos aquí dos hombres, dos siervos de Dios, sin resentimiento contra nadie, siguen ellos adelante en su labor, siguen ellos, en vez de estarse quejando, alabando a Dios, en vez de estar escondidos, ellos están consolando a sus hermanos en Cristo. Y luego ellos salen y siguen su camino para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación por donde el Señor les va llevando y les va guiando. Y muchos fueron salvados. Y vamos a continuar el próximo jueves, Dios mediante, desde el capítulo 17, y deseamos que ojalá usted en esta tarde tome el ejemplo de este hombre carcelero y vea cómo Dios puede cambiar el corazón de piedra más duro de una persona y transformarlo en un corazón de carne, en un corazón sensible, que pueda escuchar, que pueda oír la voz de Dios y que pueda obedecerla. Deseamos que ojalá usted pueda obedecer el llamado de Cristo. Él le llama, Él le ama y Él quiere salvarle. Y Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ojalá que usted pueda oír y responder a la voz de Dios. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Wow.
Gracias una vez más por habernos acompañado, las personas que llamaron pidiendo la oración el día miércoles en la iglesia y otros días también se está orando por ellos para que lo sepan. Muchas gracias les damos por acompañarnos y les invitamos los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde de reunión en nuestro lugar donde nos reunimos creyentes congregados al nombre de nuestro Señor Jesucristo, a una cuadra de Plaza de Armas, como dije, los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde y los días domingo también a las 7 de la tarde hay reunión. Y a las 11:30 de la mañana escuela dominical. También hay clases para niños, para adultos. Así que están todos cordialmente invitados. Dicho esto, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.